Estamos aquí con Emilio Marchiegui en esta sección, como nos decía David Bowie, para principiantes. Aún no me gusta el boxeo, Emilio. ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, pues nada, no pasa nada. Siempre hay tiempo para comenzar, ¿no? Siempre. Lo triste sería que no quisieran aprender boxeo, eso sería lo triste. Pero bueno, dado que hay mucha gente que quiere aprender y que luego lo que sí tenemos que tener en cuenta es una cosa, nadie nacimos aprendidos. Yo de todas maneras siempre quiero hacer un comentario a toda la gente más joven que está ahora interesándose por el boxeo, que yo lo pasé fatal para aprender boxeo. O sea, la suerte que tienen ahora la gente que se incorpora, la suerte que tienen es increíble, porque yo para aprender a cómo se puntuaba, para aprender, vamos, tremendo. No te lo decía nadie, no lo sabía nadie o no lo sabía explicar nadie. Bueno, tienen la suerte de contar con personas versadas como nosotros para orientarles por el buen camino. Efectivamente. Bueno, pues nada, vamos a dar unas pinceladas en esta sección, pues eso, para la gente que está empezando a interesarse por el boxeo o que escucha estos programas y que les sea más fácil incorporarse a las retransmisiones, que por ejemplo Emilio conduce con Jaime Ugarte o con Manuel de Verdonce en medios como Gol o Dazón. Así que vamos a ello, Emilio, ¿no? Venga, vámonos. Vamos a hablar hoy un poquito sobre la diferencia, además aprovechando que venimos de unos Juegos Olímpicos hace poco, la diferencia entre el boxeo profesional y el boxeo amateur o aficionado o olímpico, como se puede denominar. Para ti, ¿cuál o dónde reside la principal diferencia entre dos tipos de boxeo? Porque muchos boxeadores me han dicho, si es que son dos deportes casi distintos. Bueno, principalmente, sobre todo en la lógica, es la experiencia de un boxeador, ¿no? El que está en el campo amateur, pues lleva poco tiempo practicando el boxeo y, lógicamente, pues tiene que ir familiarizándose con la distancia, con la precisión, etcétera, ¿no? Y luego el boxeo amateur, pues también se utiliza más, sobre todo desde que llegó la maquinita cuando se puntuaban los golpes, pues se intenta más tocar al adversario más que llegar con la potencia del campo profesional. Esa es la mayor diferencia en el aspecto físico. Luego podríamos hablar de otras diferencias en el aspecto de vendaje, guantes, etcétera. La maquinita que estuvo durante un tiempo vigente para puntuar el boxeo olímpico, ¿no? Lo que tú dices, casi como una modalidad de esgrima, que el mero toque puntuaba. Efectivamente, así fue debido pues, a la corrupción que se producía en algunos combates. Por ejemplo, recordamos el famoso robo a Roy Jones. A raíz de aquello y de otras actuaciones irregulares, pues se decidió que fueran unas máquinas. La mayoría de jueces, había 5 jueces tocando los golpes que ellos veían. A partir de ahí, pues se producía una puntuación. Entonces, bueno, pues el boxeador amateur aprendió mucho más a tocar y salir, casi un boxeo de esgrima. Muchas veces se decide a base de fuerza bruta, como hemos visto en combates últimamente incluso. Citabas también el tema, bueno, ahora hay que aclarar que ya no se puntúa con la máquina, que ahora mismo en el boxeo olímpico, aunque el boxeo olímpico ahora lo organiza el Comité Olímpico Internacional, pero el resto de competiciones que lo organiza AIBA no se puntúa ya con la máquina, son 5 jueces los que puntúan asaltos 10-9 como en el boxeo profesional. Sí, más o menos se basan en lo mismo, ¿no? Aproximadamente. Lo que sí es cierto que, bueno, debido a que el boxeo amateur, pues yo creo que se valora bastante más la técnica, son combates más cortos, con lo cual la preparación física pues tiene un aspecto más relativo. Pues sobre todo, pues los boxeadores, y además que es lo que deben hacer, pues es sobre todo tener una gran base técnica, que es lo más importante, el saber el dominio de la distancia, el saber colocar las manos, el saber defender, las esquivas, la precisión, de cara, pues esa base pues te da luego ya pues una prestancia para poder pasar al campo profesional con garantías. Y ahí ya sí, ahí ya pues cambia la cosa, los vendajes son más duros, los guantes son más pequeños, ya pues ahí se necesita más fortaleza, se necesita más resistencia, potencia, pero muy bien que el campo amateur haya una carrera pues densa, una carrera además con muchos combates para tener esa mejor base. Citabas el vendaje, que es más duro en profesionales, y sobre todo el hecho de los guantes
que son más pequeños. Habrá quien se pregunte, sobre todo esta gente a las que nos dirigimos menos iniciadas, ¿y por qué el guante es más pequeño? Bueno, el guante es más pequeño, mejor dicho, es más ligero. O más Los ligero. guantes se determinan por onzas. Onzas es una medida de peso, creo que son 28 gramos y pico. Ujú. Y la onza, pues en el boxeo profesional, los pesos más pequeños tienen guantes de 8 onzas y los pesos más grandes tienen de 10. En el campo amateur, los pesos más pequeños tienen de 10 y los pesos más grandes tienen de 12. Con lo cual ahí hay una diferencia y que el peso de un guante, pues en principio podría pensar uno, oye, pues cuanto más pese, más daño hará. No, el tema es que cuanto más pesa es porque está más mullido, digamos, tiene mayor protección la zona de los nudillos, ese es el que provoca mayor peso en el guante y por lo tanto el golpe es menos contundente y es menos peligroso, ¿no? Sí, se amortigua, ¿no? Está el acolchado para amortiguar el golpe, efectivamente. Bien, decíamos, otra cosa, Emilio, el número de jueces que puntúan. En el boxeo profesional son 3 jueces, salvo cuando es solo un juez árbitro en combates más pequeñitos, y en boxeo olímpico y demás suele ser 3 jueces en las veladas pequeñitas y 5 en torneos como los Juegos Olímpicos, ¿no? Efectivamente. Luego quería hacer una puntualización sobre los guantes. Efectivamente, al Sí. tener menos peso, serán algo más pequeños. Y luego sabemos que el caos se produce más por digamos, el contacto entre el nudillo y el rostro normalmente si va al mentón el golpe. Con lo cual, cuanto menos superficie de contacto haya, pues el golpe será más penetrante y más peligroso. En este caso, pues cuanto los guantes sean más pequeños, que tengan menos acolchado, ese es el motivo que el boxeo profesional pues se produzcan más caos, bastante más caos que en el boxeo amateur. Y lo que decíamos de los jueces, pues efectivamente tenemos 5 jueces en el campo amateur y tenemos en el campo del ring, sentados debajo del ring, o un árbitro, un juez árbitro y 2 jueces más. Y hay ocasiones en las que solo puntúa a lo mejor un juez, que es el juez árbitro, dependiendo un poco de la velada, de la categoría que tenga o de los medios de que disponga. Otra diferencia importante es el número de asaltos. Hablabas tú al principio de la experiencia. Obviamente en el boxeo amateur los pugiles son menos expertos, son a 3 asaltos, y en el boxeo profesional el mínimo ya es a partir de 4 asaltos, 6, 8, 10 o 12, que es el límite en campeonatos mundiales de Europa, etcétera, etcétera. Efectivamente, normalmente se debuta en profesional con 4 asaltos de 3 minutos, luego se va pasando a 6, a 8, que ya puede haber algún título por medio, sobre todo títulos de comunidades autónomas en España, a 10, que ya son títulos de España o títulos intermedios internacionales, y a 12, que pueden ser los campeonatos de Europa o campeonatos del mundo. Y en el campo amateur son solamente 3 de 3. En el boxeo femenino son asaltos de 2 minutos, y se debuta con 4 asaltos de 2 minutos, aunque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se debuta con 5 asaltos de 2 minutos, principalmente porque parece un poco raro que las chicas peleen de 3x3 en amateur y pasen a hacer 8 minutos, ¿no? Entonces, bueno, Menos. pues se intenta adaptar, que el cambio Bueno, sea lógico. sí, sí. También hay menos pesos, ¿no? En el boxeo amateur que en el boxeo profesional. Hay 17 en el profesional y en el boxeo amateur no sé si son en torno a 10 pesos, ¿verdad? Bueno, están cambiando. La verdad es que las categorías de peso, no solo en el boxeo, sino en otros deportes también van variando. Y lo que decimos hoy, si este programa lo ven dentro de unos meses, que seguramente habrán cambiado. Pero en boxeo profesional parece que sí se mantienen, son 17 categorías. En el boxeo internacional, por ejemplo, en el boxeo europeo serían 14, porque hay 3 categorías de bajo peso que no se tienen en cuenta. Y luego pues se puede añadir esa nueva categoría llamada Bridger, entre el crucero y el pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Por lo tanto, es algo tan cambiante que no tiene una vigencia infinita. Desde luego, si alguien ve esto es como una máquina del tiempo. Si alguien lo ve esto en el año 3527, que es posible, ¿no, Darío? Sí, sí, sí. Ahí. Pues bueno, pues a lo mejor habrán cambiado las categorías.
Hombre, seguro que sí, sobre todo si hace falta más dinero, ya harán lo posible los organismos. Y nada, Emilio, decir que luego hay algunos detallitos, por ejemplo, a la hora del pesaje. Tú en profesional tienes otra oportunidad si no das el peso y en amateur si no das el peso directamente la pelea no se disputa, o el hecho de que en profesionales puedas dar por menos del límite inferior de la categoría y en el amateur no puedes dar tampoco menos del límite inferior. O sea, algunos detalles ya, digamos, un poquito menores, ¿no? El tamaño del ring también, el máximo es un poquito más grande en profesional que en amateur, pero bueno, ya son asuntos menores. Lo principal que hemos hablado, lo que has contado, la experiencia, el número de asaltos, los guantes, el vendaje y la forma de puntuar, que también tiene sus matices. Por ejemplo, en boxeo profesional, la caída te resta un punto y en el amateur no. Efectivamente, más o menos es similar en la actualidad. El valorar un asalto en amateur o profesional tiene cierta similitud, pero como bien dices, un dato muy importante es que la caída en el campo profesional es automáticamente restar un punto, mientras que en el campo amateur no lo es. Lógicamente, pues es un detalle muy importante el haber conseguido derribar a tu adversario, que prácticamente, aunque no lo refleje el reglamento, puede desde luego influir para que el juez reste un punto también, ¿no? Pero bueno, esos son mínimos detalles, aunque lógicamente pues la diferencia entre el boxeo amateur y profesional, además del tema puramente físico, guantes, vendas, es sobre todo la base técnica, que en el campo amateur pues lo que interesa es sobre todo pues adquirir esa base y esos buenos desplazamientos, distancia, etcétera, para luego ser un gran profesional. Pues sí, y bueno, por último ya citar ese híbrido que hubo entre los dos, creo que ya el proyecto está un poquito aparcado, que eran las World Series of Boxing, que era una especie de neoprofesionalismo, bueno, una denominación que también llegó a existir en España hace tiempo, pero bueno, estas World Series of Boxing, había franquicias de unos cuantos países y peleaban a 5 asaltos, pues eso, ya para púgiles que estaban a punto de pasar ya de amateur a profesionales o era como una especie de paso intermedio. Sí, bueno, pues yo creo que como decía es un híbrido que creo que no conduce a nada, porque creo que la diversidad entre amateur y profesional pues es evidente y cualquier algo entre medias pues no aporta. A mí personalmente jamás me gustó el tema del neoprofesional, porque para eso están los profesionales y para eso están los amateurs. Encontrar algo intermedio que no te lleva a ningún sitio porque no hay ni torneos ni nada, en el caso de España, pues a mí nunca me pareció adecuado, aunque había gente que lo defendía para que los boxeadores pues digamos, bueno, siempre un poco de cara a mantener este difícil deporte, mantenerlo a nivel económico, ¿no? Que es muy complicado hacer veladas y bueno, pues por ahí van los tiros. Bueno, pues nada, esperemos, Emilio, haber ayudado un poquito a la gente a identificar esas diferencias entre boxeo no profesional y boxeo profesional. Que bueno, el propio nombre también lo dice. Otra diferencia que se nos puede haber escapado y el principal quizá son los emolumentos. En el boxeo no profesional no se cobra o se cobran cantidades muy simbólicas, tipo dieta, tal, y en el boxeo profesional pues hay algunos que pueden mantener a 112 generaciones. Efectivamente, Bueno. algunos o alguno, mejor dicho, ¿no? Pero sí, efectivamente, también ese es otro tema, el tema económico, pero que bueno, que tiene menor importancia, porque yo creo que el que pasa profesional, excepto algún caso, por lo menos en España, cuando hablamos en España, el dinero es importante, pero no creo que sea lo que más le llame la atención, dado que es desde luego una excepción el que un boxeador pueda vivir del boxeo, un boxeador normal, un gran campeón, sí, por supuesto, pero un boxeador normal a nivel nacional en España pues es complicado. Pues nada, Emilio, esperemos haber dejado claro a la gente un poquito este tema como introducción. Muchas gracias por ayudarnos y por ilustrarnos. Gracias a ti, Darío. Venga, hasta luego.